Muy buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, conceptualización de paralelogramos. Veamos. Listo, mis niños. Entonces ahora veamos qué es un paralelogramo. Se conoce como paralelogramo a un polígono. Recordemos, los polígonos son aquellas figuras cerradas que se caracterizan por tener diferente cantidad de lados. ¿Listo? Entonces, en este caso, estamos hablando de los paralelogramos, el cual está conformado por 4 lados. Esta clase de paralelogramos pertenece al grupo de polígonos. Se caracteriza porque sus lados opuestos son paralelos, unos con otros. Esto quiere decir que dichos lados se encuentran a distancias iguales. Entonces, en este caso vamos a observar dos ejemplos. ¿Listo? Tenemos acá el rombo y tenemos acá el rectángulo. ¿Listo? El paralelogramo. ¿Listo? Entonces, el rombo tiene 4 lados, ¿cierto? Iguales, son iguales. Y acá el paralelogramo, o sea, el rectángulo, son 2 lados, ojo, 2 lados son 2 a 2. Ojo, 2 a 2 quiere decir que estos dos tienen una medida diferente y estos dos otra medida totalmente diferente. Son 2 lados paralelos y los lados opuestos miden diferente. ¿Listo? Listo. Elementos de un paralelogramo. Entonces, un paralelogramo tiene los siguientes elementos. Entonces, tenemos los lados. El paralelogramo tiene 4 lados, siendo iguales y paralelos 2 a 2. Entonces, aquí observamos este paralelogramo tiene 4 lados, ¿cierto? Siendo paralelos 2 a 2. Siguiente elemento, ángulos. Los ángulos interiores son iguales 2 a 2, siendo iguales los ángulos no consecutivos. ¿Listo? Entonces los no consecutivos, acá estamos observando estos dos ángulos no son consecutivos. ¿Listo? Diagonales. En el caso de que las diagonales, ojo, diagonal 1 y diagonal 2 sean perpendiculares. Entonces aquí observamos dos diagonales. Es estas dos rectas que pasan por la mitad, ojo, y se encuentran acá en un punto central. Estas son rectas perpendiculares, las que se cruzan. Listo, propiedades de los paralelogramos. Entonces, la primera propiedad dice, la suma de todos sus ángulos, ojo, suma de todos sus ángulos, es igual a 360 grados. Segunda, los ángulos opuestos son iguales y los contiguos suplementarios. Tercera, un paralelo tiene dos diagonales que se cortan en su punto medio. Entonces aquí observamos como tal los ángulos, ¿cierto? Los ángulos, vean, la suma de todos sus ángulos, la suma de todos sus 4 ángulos suma 360. Es decir, que cada ángulo son 90 grados. Cada ángulo acá, 90 grados, es decir, que es un ángulo recto. Los ángulos opuestos son iguales. Los opuestos, ojo, estos dos son iguales y estos dos son iguales. Y un paralelo tiene dos diagonales. Entonces, estas son las diagonales. Las dos rectas rojas que vemos acá. Bueno, que se encuentran en su punto medio. Acá, medio. Clasificación de paralelogramos. Entonces, tenemos el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo de 4 lados de la misma medida y 4 ángulos rectos. Además, sus diagonales son iguales, perpendiculares y bisectrices de sus ángulos. Sus vértices forman ángulos de 90 grados. Ojo, esos son acá, ángulos de 90 grados. ¿Listo? Tenemos el rectángulo.
El rectángulo es un paralelogramo de dos pares de lados de la misma medida y cuatro ángulos rectos. Ojo, dos pares de lados, dos pares. Estas dos es un par y tienen una medida y estas dos son otro par, tienen otra medida. Y sus cuatro ángulos son rectos, es decir, que miden 90 grados. Las diagonales de un rectángulo siempre son iguales. Diagonales. ¿Listo? Siguiente, el rombo. El rombo es un paralelogramo de cuatro lados de la misma medida, dos ángulos agudos, ojo, que miden menos de 90 grados, y dos ángulos obtusos que miden más de 90 grados. Agudos son los dos de aquí de las dos puntas, estas dos, esta y esta. Y obtusos serían estas dos que miden más de 90 grados. Las diagonales, ojo, del rombo son perpendiculares entre sí y bisectrices de su ángulo. Aquí, esta es una diagonal y esta es otra diagonal. ¿Listo? Va de punta a punta. Una acá y la segunda acá. ¿Listo? Continuemos. Entonces, continuemos. El romboide. Entonces, tenemos a nuestro amigo acá, romboide. El romboide es un paralelogramo de dos pares de lados de la misma medida. Dos pares de lados de la misma medida. Y dos ángulos agudos. Ojo, ángulos agudos. No tiene ángulos rectos. Todos son distintos de 90 grados. Todos los ángulos miden distintos de 90 grados. Bueno, continuemos. Vamos a observar para profundizar un pequeño video que encontré muy interesante que nos contextualiza con nuestro entorno. Veamos. Matemáticas, primer grado, bloque 3. 32. Existencia y unicidad 3. Propiedades de los paralelogramos. En todas partes podemos encontrar cuerpos y figuras geométricas. Por ejemplo, en nuestras ventanas, teléfonos celulares, mesas, etc. Claro, también podemos encontrar paralelogramos como de los que nos habló el profesor en clase, ¿verdad? Sí, un paralelogramo es... Un paralelogramo es una figura plana cuyos lados opuestos son paralelos. ¿Cuáles paralelogramos conoces? Ejemplos de paralelogramos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Vamos a conocer algunas de sus características. El cuadrado tiene todos los lados iguales. Sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. El rombo tiene lados iguales, dos ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, y dos ángulos obtusos, esto es, mayores de 90 grados. Cuenta con dos diagonales, una mayor y una menor. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. El romboide tiene dos pares de lados iguales. Dos ángulos obtusos, mayores de 90 grados, y dos ángulos agudos, menores de 90 grados. Si bien cada paralelogramo en particular posee características específicas, cuando analizamos su clasificación en general, identificamos sus cuatro propiedades. Conozcámoslas. Primera propiedad. La suma de los cuatro ángulos internos es igual a 360 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a 360 grados. Segunda propiedad. Los ángulos opuestos son iguales. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Tercera propiedad. Cualquier par de ángulos contiguos seguidos son suplementarios. Esto significa que suman 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos seguidos A y B, o de B más C, o de C más D, o de
dividen el paralelogramo en triángulos congruentes. Es decir, el triángulo 1 es igual al triángulo 2 y el triángulo 3 es igual al triángulo 4. Ahora que identifica sus propiedades, en una hoja traza un cuadrado de 5 por 5 centímetros y verifica cada una de ellas. Entonces, los techos de las casas son paralelogramos. Sí, y el techo de aquella tiene forma de... Bueno, mis niños, con esto doy por terminada la explicación. Cualquier duda en la próxima clase, sea matemáticas o geometría, podemos aclararlas. Los invito a que tomemos apuntes en nuestro cuaderno. Ojalá grafiquen, ojalá tracen las figuras con sus características, con colores. Los invito a realizar el taller emitido por módulo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.